Ya, hoy nos toca la clase número 30, que es un aula invertida, y vamos a hacer ejercicios sobre equilibrio y sobre controles de precios. ¿Ya? Entonces, lo primero es un comente y dice, entre más elástica, este es otro. Entre más elástica sea la curva de demanda que enfrenta una firma en un mercado competitivo, la fijación de un precio máximo les significará una mayor pérdida de excedente a los consumidores. Entonces, mientras más elástica sea la curva de demanda que enfrenta una firma en un mercado competitivo, la fijación del precio máximo le significará una mayor pérdida de excedente a los consumidores. Entonces, eh, hay que graficar. Sí, primero graficamos, claro, porque si uno solo lee, hay veces que cuesta eh, responder si es verdadero o falso. Entonces, como siempre estamos hablando que es mejor graficar, y en este caso puedes hacer dos gráficos, uno con una demanda muy elástica y otra muy inelástica. Y ahí ve qué pasa si le aplicas un precio máximo. ¿Ya? Entonces aquí podemos graficar. Entonces vamos a tener una oferta y una demanda muy elástica. Por ahí. Y después hacemos otro gráfico, una oferta común, digamos, y una demanda muy inelástica. Entonces ahí le ponemos precio, cantidad, cantidad, precio. Esta es la oferta, la demanda, la oferta, la demanda. Ya, entonces, bueno, primero siempre graficar el equilibrio. Este es la cantidad y el precio de equilibrio. Vamos ahí. El precio, el equilibrio y la cantidad. Ya, entonces le tenemos que aplicar un precio máximo. Ese precio máximo, ¿dónde se ubica? ¿Sobre o bajo el equilibrio? Bajo el equilibrio es donde tiene sentido. Claro, ese mismo hay que graficar. Incluso lo podemos hacer un poquito más, se puede hacer más, graficar más abajo para que se vea como mejor el efecto. A ver, espera, pero yo muy abajo. Ese es un precio máximo. Tiene sentido, porque el precio máximo sobre el equilibrio no tiene sentido. Entonces, bueno, aquí está la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Y aquí podemos hacer lo mismo. Un precio máximo bajo el equilibrio. ¿Sí? QS, y esta es la cantidad demandada. Ya, entonces dice, entre más elástica sea la curva de demanda que enfrenta una firma en un mercado competitivo, la fijación de un precio máximo les significará una mayor pérdida de excedente a los consumidores.
Falso porque pierde mucho más cuando es inelástico que elástico. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves por el gráfico? Sí, No sé si ahí puedes marcar la pérdida de excedente. ya, A ver. O puedes marcar quizás con un color el excedente antes en el equilibrio y después el excedente con el precio máximo. ¿Cachai? Ese es el excedente con precio máximo, ¿cierto? sí, En el otro, la curva de demanda como que no ayuda mucho. Aquí quizás, porque si no, no se van a cortar. Por ahí, o algo así. Claro, ahí uno tiene que en realidad cortar las curvas, que corten las curvas los ejes, para graficar bien. claro. Y ese es el excedente. Me faltó proyectar el QS. ¿Viste que ahí corta? ¿Dónde? Mira, acá, viste que aquí llegaba hasta ahí. Ah, verdad, verdad. Ay, Sí, de ahí para abajo. Claro, y ahí se ve en la diferencia, sí, porque ahorita es que antes el excedente del consumidor era todo esto, todo lo de naranja. Y ahora lo que sí, está perdiendo es lo que está en naranjito. Y aquí era todo eso el excedente y está perdiendo también el área naranja. Entonces, el área naranja cuando es más inelástico es mucho mayor que cuando es muy elástico. Aun sí, cuando haya un excedente que se gana, que es esta área morada, esto está ganando como excedente eh, por el establecimiento del precio máximo. Pero lo que pierde, claro, es mucho mayor mientras más inelástico. Por eso es falso el comercio. claro. Igual aquí en el inelástico, como lo que gana, igual es poquito, a Claro, diferencia del elástico. sí. Y si comparamos las dos áreas naranjas, mucho más grande en el inelástico. Así que significa una mayor pérdida de excedente a los consumidores mientras más inelástico sea. Así es como lo que se sugiere para el tema de los comentes, porque ahí queda clarito, sale solo de los gráficos la respuesta. ¿Ya? Ese es el primer comentario. Vamos al segundo. Dice, hace un tiempo atrás comenzó la ardua discusión sobre la imposición de un salario ético mínimo por parte de la Iglesia Católica. La idea del salario ético es que sea mayor que el salario mínimo, el cual se fija por ley, de manera de favorecer y apoyar a los distintos trabajadores del país. Una de las respuestas que se dieron fue que los impulsores de esta idea no saben nada de economía. ¿Por qué se dice eso? Y siempre
aunque no se especifique en el comente que se tienen que hacer gráficos, igual por lo menos las evaluaciones colocamos al inicio de la web que cuando corresponda se tienen que realizar los gráficos. Y en este caso sí corresponde. Entonces tenemos curvas, y tenemos precio, oferta, demanda. Bueno, aquí en realidad vamos a graficar el mercado laboral. Entonces no es PIQ, sino que es salario, W, y trabajadores, el L. Y es decir, este es el mercado laboral. Entonces, otra cosa importante de este mercado es que esta es la oferta de trabajo. Aquí están los trabajadores que están ofertando su trabajo. Y en la demanda de trabajo están las empresas que están demandando mano de obra. Entonces, nuevamente la base es el equilibrio. Ahí, salario de equilibrio y trabajo de equilibrio. Entonces, aquí habla sobre un salario ético mayor a un salario mínimo. Entonces, en realidad podemos hablar de los tres salarios, el de equilibrio, el mínimo y el ético. ¿Ya? Y podemos ir graficando cada uno de ellos. Entonces, el salario mínimo se ubica sobre el equilibrio, ¿cierto? ¿Es el que tiene sentido? Sí. Ahí este es el mínimo. Y ahí tenemos la demanda y la oferta de trabajo. Y después tenemos un salario ético, que obviamente es mayor, bueno, y también lo especifica en el enunciado, que es el ético. Entonces ahí la demanda disminuye mucho más. Esta es la cantidad de trabajadores demandados y la oferta de trabajo, las personas que están buscando empleo, es mucho mayor. Esa es como la situación que se plantea. Entonces dice que la idea del salario mínimo es, se quiere establecer ese salario ético, perdón, para favorecer y apoyar a los distintos trabajadores del país. Entonces, ¿qué se puede comentar? Aquí no sé si, em, bueno, podemos ver que la cesantía, que es el LS menos el LD, es mucho mayor con el establecimiento del salario ético, porque cuando teníamos el salario mínimo había un desempleo, que es esta diferencia de LS menos LD en azul, pero eso es menor. Entonces, al establecer el salario ético, como es mucho mayor, ahí la cantidad, la demanda de trabajo es LD, disminuye significativamente. Y las personas que están buscando empleo aumentan. Entonces la diferencia es el desempleo. Entonces, mientras más alto sea el salario que se quiere establecer, por un control de precio, mayor va a ser el nivel de desempleo que exista en el mercado.
que hay un desempleo porque hay más gente buscando trabajo, pero también porque hay menos empresas contratando. No sé si hay dudas, preguntas. No, profe, me quedó claro. ¿No? Sí, Y los gráficos solucionan todo. Eso con sí, la conclusión. Y este es un ejercicio. Dice sea xd 1000 menos 4p y xo menos 200 más 2p, las funciones de demanda y oferta. Se pide determinar el equilibrio, calcular los excedentes del consumidor y productor. Después dice que se fija el precio en 220 unidades monetarias por unidades físicas, calcule todos los excedentes. Después el precio es 160, calcule los excedentes. Que concluye con respecto a la fijación de precios en un mercado que no existe otra distorsión. Y si la autoridad se compromete a financiar el exceso de demanda al precio fijado de 160, ¿cuál sería el beneficio de la medida? Esa es como la última letra es un poquito más compleja, pero lo demás súper fácil. No sé si quieres realizar el ejercicio y yo te voy ayudando, ya, ¿sí? Porque podemos ir comparando los valores. Y si hay algo que no te da, yo ahí te voy guiando, ya, ¿ya? ya, profe. Entonces, primero el equilibrio, ahí súper facilito. Sí, el equilibrio, el precio es 200 y la cantidad es 200. Entonces ahora hay que calcular los excedentes del consumidor, productor, y le podemos agregar el beneficio social en equilibrio. Lo voy a ir anotando acá.
este es 200 y este es 200. Entonces, a ver, aquí podría escribir un equilibrio. ¿Qué dio el equilibrio? O sea, el excedente. Sí, El del del consumidor. 5.000. Ya. 5.000. Productor. 10.000. Beneficio. Ah, eso estoy calculando ahora. Es la suma. Ah, verdad, verdad. 15.000. 15.000. ¿Y pérdida? La pérdida. Ah, esa es la que me falta. Ah, verdad, no hay pérdida social. Es cero porque estamos en el equilibrio. Sí, verdad. Sí. Esto para completar el gráfico, este era 250, ¿cierto? Y el de abajo es 100. Sí, Sí. Eso en el equilibrio que es la primera letra, la A y la B. Entonces la C dice que se fija el precio en 220. ¿Ese es un precio máximo o mínimo? mm, máximo, ¿no? Mínimo. Mínimo el que está arriba. Es que, mira, apréndelo así. Si este fuese el precio máximo, el 220 es el ¿Verdad? techo. Entonces, el precio nunca va a llegar a 220 porque el equilibrio está en 200. Sí, claro. Entonces, no tiene sentido el precio máximo sobre el equilibrio. Tiene sentido bajo el equilibrio porque, como en el caso de la siguiente letra, que es 160, ahí sí Claro, tiene sentido, ¿cachai? Porque va a decir, el precio no puede subir de 160 aun cuando el mercado tienda a llegar a 200 digamos, por las fuerzas del mercado. ¿Cachai? Entonces el precio mínimo el que se ubica sobre el equilibrio y el máximo bajo. ¿Ya? sí. Ya, y ahí hay que calcular los excedentes, beneficios y pérdida. Aquí.
¿Hay algún excedente listo? Ahí lo voy a ir escribiendo acá. Excedente del consumidor lot del productor 10.800. Sería un medio de 250 menos. Sí, esa es te falta por la base. Sí, te falta ahí en esa fórmula ese punto. Oh, me quedó un poco chato. Sí, es base por altura dividido en dos. Ahí tú tienes altura y dividido en dos. Entonces nos falta ¿cuál es ese valor? Ese. Mira, es súper fácil. Está aquí, reemplazas el 250 en la curva de demanda y ahí despejas el Q, porque este es un precio. Entonces reemplazas el precio 220 en la curva de demanda. ¿Sí? Porque mira, la curva de demanda es 1000 menos 4P. Entonces este P es 220. Ahí obtienes, bueno, este X es Q en realidad. Yo ahí ya lo había puesto. Entonces, entonces despejas el X de demanda y te da 120. Sí, pero mira, es mejor que salgan estas dudas cuando uno va haciendo los ejercicios. Entonces, este es 120. Y ahí tienen las bases. Entonces, el excedente del consumidor es 250 menos 220 por 120 menos cero dividido en 2. De ahí debiera dar 1800. Ahí te dio los dos. Ya. Entonces, los sumamos y calculamos el beneficio social. Es decir, los 1800 más 10.800 nos da 12.600. Sí. Y la pérdida,
Bueno, ahí vamos a hacer excedente del consumidor, el excedente del productor y la pérdida social. Pérdida social. Es. Em, Ahí no sé si sacaste este valor, este, yo creo que sí, para sacar el excedente del productor. Ese que es 160, sí. Y eso es lo mismo, pues hay que reemplazar ahora el 120 en la curva de oferta. X 120 en la curva de oferta y te da el 160 como precio. Entonces ahí sacamos el área del triángulo, que es el naranja, para sacar la pérdida social. Entonces 220 menos 160 por 200 menos 120 dividido en 2, 2400. Ahí podemos concluir, por ejemplo, como ir analizando, se ve que esta medida favorece a los productores porque su excedente se incrementa de 10.000 a 10.800. Pero el consumidor pierde harto excedente, pasó de 5.000 a 1.800. Entonces, eso hace que si nosotros comparamos los beneficios sociales, pasó de 15.000 a 12.600. Entonces, por eso es lo que conversábamos, que si bien ganan los productores, lo que ganan es mucho menos que lo que pierden los consumidores. Y eso hace que el efecto neto sea menor, o bienestar social. Pasamos de 15.000 a 12.600. ¿Y por qué? Porque en este caso hay una pérdida social de 2.400. Entonces ahí hay una pérdida porque finalmente se están transando menos unidades del bien X en el mercado, ¿cierto? A un mayor precio, sí, pero hay menos cantidad dando vuelta, transando. Ese es el ejercicio de la letra C. No sé si hay alguna duda, pregunta, No, profe, ninguna. ¿no? Entonces, ahora podemos hacer lo mismo con el precio máximo, que es 160. Entonces ahí hacemos lo mismo, tenemos que borrar todo esto. Y áreas. Eso. Conocerlo ya. Ahí. Entonces, eh, ahora hay un precio máximo de 160, que obviamente tiene sentido solo si está bajo el equilibrio. Este es el precio máximo. Entonces ahí hay que calcular también. Este no alcanza aquí. Hay que calcular lo mismo
excedente del consumidor, excedente del productor, beneficio social y pérdida social con el precio máximo. ¿Pudiste calcular el excedente del consumidor? Sí. Excedente del consumidor. Este es el excedente del productor y pérdida social. Al del productor, ya. Este es facilito, ¿cierto? 3006. Y este valor de abajo, ese lo sacaste. 120, ¿cierto? Sí. Y ahora este da 220. Sí. Entonces sacan el área del triángulo y después del rectángulo.
¿Tienes dudas con el excedente del consumidor? Un medio de 250 menos 220 por 120, porque es un triángulo. Oye, no sé si... Es un medio de... Ah, ya, mira, aquí lo sé. Ya, primero es el área del triángulo de arriba, porque aquí son dos áreas. Es un triángulo, ese que está ahí, y acá abajo hay un rectángulo. Entonces sacamos el área del triángulo, que es 250 menos 220 por 120 por un medio. Y a eso hay que sumarle ahora el área del rectángulo. Y eso sería 220 menos 160 por 120. Entonces la primera parte es 1008 y la segunda es 7200. Y eso da 9000.
Y bacán, bien. Beneficios, la suma de los excedentes, ¿cierto? 12.600. Nos da lo mismo que el beneficio social anterior. La diferencia es que el excedente del consumidor aumentó mucho más y es más grande que el excedente del productor. Entonces, esta medida favorece al consumidor. Pero también hay una pérdida social que es el área naranja y que es 2004.